Le invito a abrir sus Biblias ahí en el Nuevo Testamento, casi al final, poquito antes de Apocalipsis, en el libro Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3. No es el Evangelio de Juan, es Primera de Juan. Juan el Evangelista escribió Juan, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Apocalipsis. ¿Okay? Entonces vamos a leer una de las partes de una de sus cartas generales, como se llaman, universales. Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Permítame darle lectura, quiero que usted siga con su vista. Aquí habla de los hijos de Dios, tristemente habla de los hijos del diablo, habla sobre la obra de Cristo en nosotros, con nosotros y por nosotros. En ese contexto vamos a estar moviéndonos en la enseñanza del día de hoy. Primera de Juan capítulo 3, versículos del 1 al 10, dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él, hablando de Cristo, apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Me quiero concentrar en el versículo 8 en esta mañana. Por favor, le invito a leerlo en voz alta. Dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Padre, en esta mañana, ante su augusta presencia, le doy gracias por permitirme pararme en este lugar suyo y que nos ha permitido usar para que al abrir su palabra podamos, oh Señor, adorarle por medio de la predicación, pero no solamente adorarle por medio de la predicación, exponer sus verdades por medio de la predicación, exponer su deseo, lo que usted quiere para nosotros, lo que usted tiene para nosotros, lo que usted pide para nosotros, lo que usted espera de nosotros. Y en ese contexto le damos gracias, pidiendo, Señor, que quite al hombre y que su Espíritu Santo controle, gobierne, dirija, para que cada oyente pueda aprender y que su palabra cumpla su propósito para lo cual nos fue dada, nos fue entregada. Bendiga a cada hermano, cada hermana, cada familia aquí presente, cada amigo que escucha, para que usted sea honrado en todo y en todos. Pido su bendición sobre este tiempo de predicación, de exposición de su palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Amados, el Señor le bendiga. Puede tomar asiento. Para deshacer las obras del diablo. Repito,
para deshacer las obras del diablo. Ese es el tema. Ese es el enunciado. Este es el título, como dicen algunos, de lo que hemos de enseñar en esta mañana. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8. Dice, el que practica el pecado es del diablo. Aquí hay dos verdades a estudiar. ¿Por qué? Porque el diablo peca desde el principio. Y luego dice aquí, es decir, este para es un propósito. Para esto apareció el Hijo de Dios. Y luego dice propósito nuevamente. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Amada iglesia, esta impactante e importante y, por cierto, esperanzadora verdad declarada por el Espíritu Santo de Dios por medio del apóstol Juan, registrada en esta revelación de Dios que es la palabra de Dios a los hombres, la Biblia. Esta declaración, este versículo nos informa, nos ilustra, nos instruye, enseñándonos la inequívoca e incuestionable verdad acerca del Mesías, de Cristo. Y nos habla acerca de uno de los varios ministerios, por decir así, propósito de su venida, por lo cual Él fue enviado a la tierra. Y que dichos ministerios de Él, como propósito al venir a la tierra, se han extendido hasta el día de hoy, es decir, ayer, hoy y mañana, hasta que Él venga o hasta que nos mande a buscar. Pues entendamos, Cristo no solo vino a morir por los pecadores para salvarnos. Juan 3:16, primera de Timoteo 2:6 y un montón de versículos nos enseñan que Cristo vino a morir para salvar a los pecadores, redimirnos, sino que además dentro de este contexto de salvación, de redención, Cristo también vino no solo a morir para que vivamos con Él, por Él y para Él. Lo dice primera de Juan 4:9, que Él vino a morir para que vivamos por Él. Y Romanos 14:8 dice, y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos de Él. Por lo tanto, la muerte de Cristo, el propósito por el cual Cristo vino a la tierra, no es solamente para salvar a los pecadores, sino que también es para que el pecador arrepentido viva con Él, por Él y para Él. Pero este versículo enseña la base de todo esto, que es parte de todo este, compendio, de todo este diferente propósito. Este versículo también nos enseña que Cristo el Mesías vino, se presentó al mundo para deshacer las obras del diablo. Este término deshacer significa, en su sinónimo, para anular las obras del diablo. Quitar, destruir, desaparecer y librar a los hombres de la obra del diablo, del trabajo del diablo, de las acciones, del veneno, de la toxina, de la maldición del diablo que ha hecho en contra del ser humano. Por lo tanto, la verdad del día de hoy es Cristo vino para destruir, para anular la maldición del diablo en esta humanidad. No hay nada ni nadie que lo pueda hacer. Por lo tanto, anulando el acta, el decreto que había en nuestra contra, somos redimidos, libertados, salvados, exonerados de la culpa, para vida y vida eterna. Así que para esto apareció el Hijo de Dios,
para deshacer, anular las obras del diablo. En otras palabras, Cristo vino a este mundo para quitar de nosotros todo lo que el diablo ha hecho, hace y seguirá haciendo en contra del hombre, desde que éste pecara por primera vez, allá registrado en Génesis capítulo 2, capítulo 3, quitando de nosotros la maldición diabólica, pues cada uno de nosotros ha entrado y se mantiene y permanecerá en este nefasto, funesto y negativo camino de maldición. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando permitamos que la obra de Cristo nos alcance. Hasta que permitamos que la obra de Cristo nos liberte. Porque solamente la obra de Cristo, el trabajo de Cristo, la muerte de Cristo, podrá quitar ese veneno que el diablo inyectó en nuestra vida, influenciando, penetrando, infectando y afectando de manera real y directa dentro de nosotros, dañándonos para mal, para maldecirnos, para destruirnos, para que desesperándonos por todo el mal, nos desquiciemos, nos aloquemos y nos desesperemos de tal manera que ya no queramos seguir viviendo, porque el propósito de Él es destruirnos y que nos destruyamos para mandarnos al mismísimo infierno. Y qué triste, seres humanos terrenalmente viviendo, ya viven un infierno. Y por no aferrarse, y por no creer, y por no aceptar la obra de Cristo en sus vidas, al partir de este mundo, dice la Biblia tristemente que pasarán su eternidad separados de Dios, alejados de Dios, alejados de todo lo bueno que implica Dios, viviendo alejados en el mismísimo infierno. Quiero que entienda que Mateo capítulo 25, 24 por allí, dice que el infierno no fue preparado para el ser humano. El infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Lo dice claro la Biblia. Pero tristemente, si el diablo finalmente será lanzado al lago de fuego, y los demonios serán lanzados al lago de fuego por su maldad, por su soberbia, por su rebeldía, por su pecado, a Dios en su justicia no le queda otra cosa que todo ser humano que sigue el camino de Satanás y del diablo también tendrá que ser llevado para allá. Para esto vino Cristo, para deshacer las obras del diablo. ¿Me explico? ¿Entiende? Y eso es lo que tenemos que hablar el día de hoy. Esto es lo que tenemos que desarrollar este tema, porque usted necesita aprenderlo de tal manera que cuando lo aprenda, de tal manera que cuando lo incremente a su vida, sepamos ser agradecidos a ese Dios que nos ama, a ese Dios que siempre ha pensado en usted, en mí y en todos. Nadie pudo amarme como Cristo. Papá no te ama como te ama Cristo. Mamá no te ama como te ama Cristo. El esposo no te ama como te ama Cristo. La esposa no te ama como te ama Cristo. Menos la suegra. Ni se menciona la suegra. No crea que los hijos le aman a usted, papá y mamá. No. Menos los hijos. Algún día cuando los hijos son papá y mamá, puede que en la madurez comiencen verdaderamente a amar a sus padres, pero antes son simplemente sanguijuelas que chupan y chupan y chupan. Y tenemos la responsabilidad de cuidarlos, de alimentarlos, aunque hay algunos que salen de vestirlos. Hay algunos que salen caros para vestirlos y hay otros que salen caros para alimentarlos. Cada caso es distinto. Pero nadie, escúchame, nadie te ama más que Cristo. Nadie te ama más que Dios. Por eso que Dios enviando a Jesucristo
a la tierra, lo envió para salvarnos, redimirnos, pero para salvarnos y redimirnos de toda iniquidad. Cristo tuvo que deshacer las obras del diablo, que operaban, que trabajaban, que se desarrollaban dentro de nosotros, dañándonos, perturbándonos, atormentándonos, desquiciándonos, destruyéndonos y condenándonos. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer la obra malévola, la maldición del diablo. Es decir, solo Cristo, solo su poder, solo su gracia y solo su amor ha hecho, hace y hará posible quitar toda obra perversa en nosotros, de tal manera que, haciendo desaparecer todo vestigio, toda huella, todo rastro y todo fruto malévolo y perverso, nacido y aparecido en nosotros por culpa del diablo, entonces vengamos a la luz, entonces vengamos a la libertad. Libres estamos, Dios nos absuelve. Es el último himno que vamos a cantar. Libres estamos y Dios nos absuelve. Por la obra de Cristo, donde Cristo murió y la muerte de Cristo es suficiente para todo el mundo. Porque Cristo murió por todo, pero solamente eficaz y eficiente para el que cree. Repito, no creemos en una salvación universal, pero si creemos que Cristo murió por todos, tiene la capacidad para salvar a todos, para perdonar a todos, suficiente para todos. Pero solamente la salvación de Cristo va a ser eficiente, va a ser eficaz, va a ser aplicable solamente para el que cree. Y yo pregunto en esta mañana, ¿tú lo crees? ¿Tú lo crees? ¿Ya has creído? Y si no has creído, ¿qué cuesta creer? Es gratis. Es gratis la obra de la salvación. Pastor, ¿a poco en mi vida y en la vida de mis hijos el diablo se ha metido y causado un problema? ¿Y lo duda? ¿Y lo duda? Pregunto, ¿lo duda? ¿Usted es mejor que el Papa? ¿Usted es mejor que María? ¿Usted es mejor que los santos? ¿Acaso no se da cuenta todo el daño que el diablo ha hecho en su vida? ¿Acaso no se da cuenta el daño que el diablo está haciendo en sus hijos? ¿Acaso no nos damos cuenta el daño que el diablo está haciendo a la familia, a los matrimonios, al mundo que nos rodea? Un mundo creado en perfección delante de Dios. ¿Y dónde quedó esa perfección? La Biblia dice que cuando Dios terminó toda la creación, dijo, y todo lo que Dios hizo fue bueno en gran manera, incluyendo a ti y a mí y a todos. Obviamente ahí estaba hablando de Adán y Eva. ¿Y dónde actualmente nosotros vemos lo bueno y lo perfecto en gran manera? ¿Se dañó accidentalmente? ¿Se dañó casualmente? ¿Se dañó simplemente porque, yo no sé, la suerte? No, el desastre que estamos viviendo en toda la bolita del mundo, en lo personal, en lo matrimonial, en lo familiar, en lo mundial, en lo social, en lo congregacional, en lo espiritual, en lo emocional. Todo el daño que estamos viendo hoy en día es producto de la obra perversa del diablo. ¿Y lo dura todavía? Pero hay un mensaje esperanzador. Para esto apareció el Hijo de Dios, Cristo, para deshacer, para anular, para destruir la obra del diablo en nosotros. ¿Alguien dice amén? Para eso, para eso. Yo no puedo más que vivir agradecido a Dios
que queriendo suicidarme a la edad de 18 años varias veces, habiéndome metido en problemas con la policía y un montón de cosas en mi país, el Señor me rescató y me perdonó y limpió mi pecado y comenzó a transformar mi vida. Es cierto, todavía no soy lo que Dios quiere que sea definitivamente hablando, pero tampoco soy lo que fui. ¿Alguien dice amén? Dios ha desarrollado en nosotros un trabajo, en todo aquel que ha rendido su vida a Cristo, un trabajo donde somos como una perla en bruto. No estoy diciéndote bruto por si acaso, no se ofenda. Somos una perla, un diamante en bruto, que el pecado lo embruteció, que el diablo hizo su obra malévola, maligna, perversa en el hombre, en el ser humano. Pero Dios en Cristo nos perdonó, nos libertó, nos transformó. Y esa joya en bruto y ese diamante en bruto, Dios lo está trabajando. No somos lo que fuimos, pero tampoco somos lo que vamos a hacer. Pero vamos caminando para allá. Por eso es que es importante que lea la Biblia. Por eso es que es importante que se congregue. Por eso es que es importante que ore. Por eso es que es importante que tenga compañerismo con gente que cree igual que usted. Porque todo eso son herramientas, son medios de gracia de Dios que Dios va a utilizar para pulirnos, para cambiarnos, para transformarnos, para hacernos hechos a la imagen de Jesucristo, su Hijo, hasta que Él venga. Es importante, porque es un trabajo que no acaba. Y no somos todavía más de lo que Dios quiere que seamos, no por culpa de Dios, es por culpa nuestra. Porque frenamos, obstaculizamos la obra de Dios que Él quiere hacer. Somos orgullosos, somos rebeldes, somos soberbios. Nos conformamos con $2 de Dios a la semana, como dice un libro por allí. Y no nos damos cuenta que necesitamos tanto de Dios como tanto el diablo ha hecho contra nosotros. ¿Y cuánto ha hecho el diablo en contra de nosotros, dentro de nosotros? ¿Cuánto ha hecho el diablo? Y creemos que con 2 de Dios es suficiente a la semana. De gracias a que esta iglesia no es como esas iglesias donde la gente tiene que ir toda la semana a la iglesia. No creemos en eso. Creemos que las personas, los creyentes, tienen que tener tiempo también para aplicar las verdades que aprenden en la iglesia, junto con su familia, en su matrimonio, sus hijos, la familia. Tienen que tener libertad para hacer su vida, trabajar, estudiar, lavar, planchar, cocinar y un montón de cosas. La iglesia no puede robar. No puedo robarle el tiempo más de la cuenta, porque la iglesia se convierte en una idolatría. Y terminamos creyendo en una iglesia, no en Cristo. Y no podemos, hermano. Y no podemos. Todo en su equilibrio, todo en su justa dimensión. Por eso que le animamos a que participe los días miércoles. Porque siempre hay algo que Dios nos enseña, teológicamente hablando, matrimonialmente hablando, familiarmente hablando, espiritualmente hablando, emocionalmente hablando. Siempre la palabra de alguna manera nos enseña algo. Y esa palabra trabaja dentro de nosotros. Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de doble filo, y entra y penetra en el ser humano, e investiga y escudriña, y saca lo malo, y se queda lo bueno. Por eso dice 1 Timoteo capítulo 4,
capítulo 3, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre, la mujer, el matrimonio, la familia de Dios sean perfectos, sean maduros, enteramente preparados para toda buena obra. Es la palabra la que trabaja en nosotros. Pero quien inicia la obra es la sangre de Cristo, que perdona todo pecado. Entonces Dios nos da toda la instrumentación, todas las herramientas habidas y por haber de parte de Dios para que nosotros, echando mano de esa herramienta, de esa instrumentación, Dios haga con nosotros lo que Él quiere. Jeremías dice por allí, el profeta Jeremías, hablando en nombre de Dios, dice que Dios tiene y desea lo mejor para ti. Tiene y desea lo mejor para mí. Tiene y desea lo mejor para nosotros, porque Él nos conoce. Y como Él nos conoce, sabe lo que necesitamos. Y sabe cómo lo necesitamos. Y sabe cuándo lo necesitamos. Nunca me olvido de este hermano. Yo tenía tiempo por predicar un tema acerca del rencor y la amargura. Y tenía más de un año que lo tenía en la mente, madurando acerca del rencor y la amargura. Y de repente el Señor pone en mi corazón predicarlo para tal día, para tal fecha, para tal domingo. Y lo preparamos y lo predicamos. Y dimos lo mejor de nosotros para predicarlo. Cuando se hizo un llamamiento, varios pasaron al frente y pasó un hermano llorando al frente. Me dijo, pastor, quiero conversar contigo. Dime, hermano. El viernes compré una pistola y mañana yo iba al trabajo para matar a un colega de trabajo. Y yo estoy hablando 25 años atrás. Y este mensaje me ha hecho entender que no puedo dejarme llevar por la amargura y por el rencor, porque destruye mi vida y puede destruir a otros. Pastor, gracias por el mensaje. Y dije, no, de gracias a Dios. Entonces Dios cumplió otro propósito en el corazón de ese hermano. ¿Entiende? Dios quiere trabajar. Dios quiere funcionar. Dios quiere moverse dentro de ti. De tal manera que le vayamos quitando terreno al enemigo, al diablo, al enemigo de nuestra alma. Por lo tanto, para todo esto y más, por causa de los estragos, conflictos, errores, horrores, daño, calamidad, ruina, fracaso, infortunios y todas estas cosas malas que el diablo ha hecho en nosotros, en lo físico, en lo espiritual, en lo emocional, en lo familiar, terrenal. Por todo esto y más, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Vamos a 1 de Juan capítulo 3. Vamos al tema entonces. ¿Qué pasó? Yo no dije un chiste. Hermano, mire, yo tengo más de un mes sin predicar. ¿Y usted qué quiere? Ahora, si quieren me voy de vuelta de vacaciones, yo no tengo ningún problema. Vamos a predicar entonces. Primera de Juan capítulo 3. Versículo 4. Bueno, del versículo 1 al versículo 3 habla del maravilloso cambio de estatus de hijo del diablo a hijo de Dios. Y donde el hermano Juan dice, hermanos, ahora, amados, ahora somos hijos de Dios. Juan no dice, yo nací hijo de Dios. No, Juan dice, amado, ahora, right now, en este momento, soy hijo de Dios. Y Juan reconoce que era hijo de Dios en ese momento. Léalo, no lo estoy engañando, dice ahí, versículo 2, 1 de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios.
Pero en el versículo 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Todo aquel que comete pecado. Levante la mano el que no ha cometido pecado. Para mochársela. Para que no la use para iniquidad. Por levantar una mano diciendo que no ha cometido pecado, cuando hasta soñando pecamos. Si las miradas mataran, ¿a cuántos yo hubiera muerto? ¿A cuántos yo hubiera asesinado ya? Por supuesto, el único pecador soy yo. Versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él, es decir, Cristo, apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. ¿Entiende lo que está diciendo? Todo el que comete pecado es infractor de la ley. Quebranta la ley. Se convierte en un delincuente delante de Dios. Un delincuente espiritual. Levante la mano todos los delincuentes aquí. ¡Levántala! Levántela. Y usted, si fuese pulpo, tendría que levantar las 8 manos. Hermano, levántela, claro que sí, hermano. Para que sus hijos vean que usted es pecador, hermano. Y entiendan por qué a veces actuamos los padres de una manera inconsistente. Ah, ¿verdad que papá es pecador? Mira, levantó la mano. Hay una diferencia entre cometer un pecado y permanecer en pecado. Aún los creyentes más fieles a veces cometen pecados, pero no lo aman. No aman un pecado en particular, ni deciden cometerlo, hacerlo de manera voluntaria, deliberada. Un creyente que comete un pecado lo sufre, le duele y en arrepentimiento termina confesándolo, buscando perdón y es perdonado. Por lo contrario, una persona que permanece en pecado ni sufre, ni le duele, ni siente preocupación por lo que hace. Por lo tanto, nunca hay arrepentimiento ni lo confiesa y nunca recibe perdón. Dicha persona está en contra de Dios sin importar cuál religiosa pueda ser o diga ser. La ilustración que uso siempre para entender esto es esto. Por los años 80 apareció el carnicero de Milwaukee. ¿Quién lo recuerda? Ok, Jerry, tú no habías nacido todavía, Jerry, imagínate. Por los años 80 apareció el carnicero de Milwaukee, un ciudadano allá de la ciudad de Milwaukee, no sé si es una ciudad o un estado. Ok, una ciudad de Wisconsin. Gracias, este tipo sabe. Él sabe. Y en Milwaukee comenzaron a desaparecer los muchachitos en la calle que andaban solos. Tenga cuidado, aquí alrededor de esta iglesia, cuando llegamos aquí con Pastor Jerry o con mi esposa, hicimos una investigación. Habían varios pedófilos que vivían aquí alrededor y todavía siguen viviendo, que abusan de niños. Si ven a tu hijo o a tu hija sola que son pequeños, tu hijo puede desaparecer. Alrededor de aquí, sí, hay varios pedófilos. Gente endemoniada y perversa que abusa de niños, animales, demonios de verdad. Y comenzaron a desaparecerse muchachitos y la policía no sabía qué pasaba. De repente unas familias tuvieron que llamar a la policía porque de un apartamento estaba saliendo un olor nauseabundo. Un olor insípido, una cosa horrible. Y cuando la policía llegó a ese apartamento, abrieron la puerta y ese olor, mire, las moscas eran reinas en ese lugar. La policía entró, abrieron la nevera y habían pedazos de carne con hueso en la nevera. En los closets encontraron pedazos de cuerpo. En las paredes, incrustadas en la pared,
Y los médicos forenses, los que estudian todo esto, se dieron cuenta que habían 18 personas muertas por el dueño de ese apartamento. Eran 18 niños que fueron salvajemente abusados sexualmente y fueron asesinados salvajemente. Ese hombre fue llevado preso y fue a la cárcel. Si ese hombre no lo agarran, sigue matando y sigue abusando. ¿A cuántos más? Ese es un pecador no arrepentido, que disfruta el pecado, que disfruta la maldad, que necesita vivir en ese ambiente, porque es hijo del diablo. Pero el pecador arrepentido no disfruta el pecar. No lo disfruta, le duele, porque sabe que el pecado está destruyendo su vida, sabe que el pecado puede estar destruyendo su matrimonio, sabe que el pecado puede estar destruyendo su familia, sus hijos, y sabe que el pecado destruye su cuerpo, sus relaciones interpersonales y personales, y que el pecado destruye la entrada al cielo. Por lo tanto, hay dos tipos de pecadores: el pecador arrepentido, que le duele el pecar, porque hay momentos de debilidad, hay momentos de ofuscación, hay momentos de rabia, de ira, de enojo, y nos hacen decir cosas o nos hacen hacer cosas que después nos tenemos que arrepentir para toda la vida. Y le duele porque está arrepentido, porque sabe que está dañando su comunión con Dios. Pero el pecador no arrepentido mata una vez, mata dos veces, viola una vez, viola dos veces, abusa una vez, abusa dos veces, roba una vez, roba dos veces, miente y hace toda la maldad y disfruta lo malo. Porque no es hijo de Dios. Y no le interesa su relación con Dios. Aunque esté metido en una iglesia golpeándose el pecho como un cualquier religioso. Porque la religión no salva. Primera de Juan capítulo 3, versículos 4 y 5. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Cuando dice aquí, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, aquí se refiere al pecador, al pecado continuo, normal, en la vida de cualquier ser humano no arrepentido. Versículo 5, y sabéis que Él apareció, Cristo, para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Versículo 6, todo aquel que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Este versículo es más que claro. Todo aquel que permanece en Cristo, que permanece en la Biblia, que permanece en la fe, que se ha aferrado a la obra de Cristo, que ha aceptado la obra de Cristo en su vida, que ha aceptado la sangre de Cristo que le perdone, todo aquel permanece en Él. Y no peca a la manera del pecador habitual, del pecador constante. Porque, repito, le duele pecar, le duele portarse mal. Y porque le duele y porque es hijo de Dios, le duele, va y pide perdón. No solamente a Dios, sino cuando ofende. Sino cuando ofende. Y el que no pide perdón tiene problemas con su relación con Dios. A lo mejor nunca fue perdonado, y a lo mejor nunca recibió perdón, y a lo mejor es un impío. Porque yo tengo que pedir perdón. ¿Cuántas veces? Tantas veces como me porto mal, tengo que pedir perdón. Esa es una de las prerrogativas, ese es uno de los distintivos de la religión cristiana, por decirlo así, el perdón. Y escúchame, y no es, honey, discúlpame. La Biblia no dice discúlpame, dice perdóname. No, yo no voy a cantar el corito que te gusta. No, yo no voy a cantar ese corito. No, cántelo usted ahora. ¡Perdóname! Aprenda. No a cantar, a decir perdóname. Todo aquel que permanece en Él,
que dice que es cristiano, que ha nacido de nuevo, no peca a la manera voluntaria, deliberada, constante, satánica, diabólica. Y no me refiero solamente a ese tipo de pecado horrendo, suicidio, asesinato, robo a los bancos, abuso sexual. No. La típica mentira, el típico rencor, el típico resentimiento, la típica envidia, el típico celo. Yo soy celoso. Yo soy celoso. Pero no hago escándalo. Mi esposa lo sabe. Soy celoso. Ayer justamente estaba conversando con ella algo sobre eso. Yo soy sumamente celoso. Soy celoso con mi esposa, soy celoso con mis hijos, soy celoso con la iglesia que Dios me dio. Soy celoso con las ovejas que Dios me dio. Soy celoso con todo lo mío, pero no hago escándalo. Porque uno tiene que estar controlado por el Espíritu. Uno es celoso porque ama, porque quiere lo mejor para el otro. Primera de Juan 3. Todo aquel que permanece en él no peca. Y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Cuando dice aquí, y todo aquel que peca, se refiere a todo aquel que mantiene una práctica pecaminosa. Porque como dijo Cristo en una oportunidad a los fariseos recalcitrantes, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Nadie puede tirar la piedra. Nadie. Porque somos todos pecadores. Y vuelvo a repetir, por muy religioso que usted sea, por muy devoto que usted sea, por muy cristiano que usted sea, usted tiene su musiquita guardada por dentro. Repito, usted tiene su musiquita guardada por dentro. Usted, no yo. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. Y podríamos decir al revés, y el que no hace justicia, porque el diablo no hace justicia, entonces no es justo, sino injusto, igual que el diablo. Versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Hermano, bajo el sistema expiatorio judío del Antiguo Testamento se ofrecía un cordero sin defecto como sacrificio por el pecado. Por eso dice aquí, y sabéis que Él apareció, Cristo, ¿para qué? Para quitar nuestros pecados. Juan capítulo 1 versículo 29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento había un constante anual sacrificio donde agarraban un cordero, lo degollaban, un cordero perfecto, sin mancha, sin arruga, de un año, y lo degollaban, y con la sangre de ese cordero recibía perdón todo el pueblo de Dios, Israel. Pero ese cordero era símbolo del verdadero cordero que iba a venir. Y cuando Juan el Bautista apareció predicando y bautizando en el río Jordán, de lejos ve que viene su primo, su pariente Cristo, y le dijo a los judíos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tratando de decir, ese animal y ese cordero que por años nuestro pueblo ha matado y ha degollado como sacrificio, es símbolo del verdadero cordero. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el Cordero que deshace las obras del diablo.
en nuestra vida, que las anula, que las deroga, que las quita y nos libra de toda consecuencia. A veces consecuencias grandes, a veces ciertas consecuencias quedan, obviamente hablando, para recordarnos de dónde nos sacó el Señor. ¿Me explico? Para que ni nos olvidemos. El apóstol Pablo tenía un aguijón de la carne. Algunos piensan que era su enfermedad, que tenía un problema a los ojos. ¿Pudo haberlo sanado Dios? Sí. Y escúcheme, y la enfermedad es culpa del pecado y es culpa del diablo, por si acaso, como vamos a ver a la tarde. Y Pablo, haciendo su obra, tenía un aguijón para recordarle que no debía enorgullecerse ni creerse más que los demás, y tenía que mantenerse humilde a la presencia de Dios, sabiendo de dónde Dios lo había sacado. Entonces, al entrar al capítulo 3, versículo 8, el que practica el pecado es el diablo. Aquí tenemos entonces que entrar de lleno. Con todo lo dicho, creo que nos es necesario ahora entrar a lo que nos concierne el día de hoy. Comenzamos a predicar entonces. Gracias. Aquí tenemos dos verdades en esta primera frase. Dos verdades negativas. El que practica el pecado. Y segundo, es del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo peca desde el principio. Luego entonces, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En este contexto, en este versículo, entonces se nos enseña contextualmente hablando en este versículo que Cristo apareció para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles? Estas primeras que aparecen en este versículo. Acá hay dos. La primera es versículo 8. El que practica el pecado, esa es la primera consecuencia de la obra del diablo en el ser humano. La segunda consecuencia obvia es el que practica el pecado. Primera, segunda es del diablo. Pertenece al diablo. Así que según este texto, este contexto, dos terribles consecuencias de la obra del diablo en la vida de los seres humanos, la cual Cristo vino para deshacerlas. Primero, el que practica el pecado. Hermano, el pecado fue, es y será una práctica y una condición normal, habitual, intrínseca y directa del diablo. Pero que dicha práctica fue traspasada a los primeros humanos por medio de su primer desobedecer a Dios. Y siendo este pecar el habitual actuar del diablo, mentir, engañar, sobornar, manipular, corromper, destruir, asesinar, condenar, así el hombre, al ser engañado por el diablo, Adán y Eva, el hombre pecó, el hombre se equivocó y errando en su conducta de obediencia para con Dios, al igual que su padre el diablo miente, el hombre comenzó a mentir, el hombre comenzó a odiar, el hombre comenzó a robar, el hombre comenzó a engañar, el hombre comenzó a destruir, el hombre comenzó a envidiar, producto de ese primer pecado. Así que el pecar del hombre sería y es una de las primeras obras del diablo en el hombre. Busque por un momento allí Eclesiastés capítulo 7. El sabio Salomón, yo tenía este versículo por aquí, voy a buscarlo. Eclesiastés capítulo 7, quiero que entienda esto.
Eclesiastés, capítulo 7, mire lo que dice el sabio Salomón, versículo 29, el gran hombre sabio. He aquí solamente esto he hallado. Eclesiastés 7, 29. Que Dios hizo al hombre recto. Y entienda todo lo que implica que Dios hizo al hombre recto. El hombre fue hecho de imagen de Dios. ¿Ok? Fue hecho bien. Porque la Biblia dice que al final de la creación, que todo lo que Dios había hecho era bueno. Y en gran manera bueno. Por lo tanto, Salomón dice, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos, el hombre, buscaron muchas perversiones. El hombre se unió al trabajo del diablo. El diablo tentó en Génesis capítulo 3. El diablo manipuló la voluntad de Eva. El diablo adornó todo el ambiente, preparó todo el ambiente donde propuso algo diferente a lo que Dios le había propuesto a Adán y Eva. Y el diablo, con su astucia, con su engaño, con su sutileza, engañando a Eva y a Adán, comieron del fruto prohibido, desobedecieron a Dios. Y todo lo del diablo fue traspasado al ser humano. Juan capítulo 8, versículo 44. Juan capítulo 8, versículo 44. Por eso Cristo le dice a los religiosos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Es decir, es mentiroso. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Levante la mano el que nunca ha mentido aquí. Hijo del diablo. No usted, no, el que miente. Yo sé que usted no miente. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer el pecado y la consecuencia del pecado en el hombre. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron. Y Romanos 5:12, ¿qué es lo que dice? Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecar entró en el mundo por un hombre, y ese hombre es Adán, Romanos 5:12, y por el pecado la muerte. Así la muerte, la consecuencia del pecado, pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Hermano, mira, no se me haga el santurrón ni la santurrona. No anda en la calle con esa jerga angélica. Ay, Dios te bendiga, aleluya, santo. Y andan en la calle y son espirituales de boca y el corazón lo tienen negro. Quitémonos esa jerga religiosa, espiritualista, creyéndonos mejores que los demás. Porque nosotros, conociendo la verdad, muchas veces no nos comportamos como deberíamos comportarnos. Y a veces somos peores que los que no conocen la verdad. ¿O usted cree que porque anda con faldota, se cree mejor que la mujer que no usa faldota? ¿O usted, hombre, cree que porque viene a la iglesia con corbata, se cree mejor que aquel que no viene con corbata? Aunque el mono se vista de seda, dice un dicho por allí. ¿Qué dice el resto? Usted lo sabe, aplíquelo entonces. No somos mejores que nadie. Por gracias somos perdonados. Por gracias, un regalo. No somos mejores que nada ni nadie.
No se la venga a dar de espiritual aquí. Vaya a figurear a otra parte, vaya a fantasear a otro lugar con ese figureo de santidad, de espiritualidad, de que usted está caminando y navegando en la nube 25, y no como los terrícolas que ensucian sus pies en la tierra lleno de pecados. Somos todos unos miserables que por la gracia de Dios hemos sido perdonados. Perdonados, y debemos de vivir humillados toda la vida, porque ese perdón no lo merecíamos. Y la gracia de Dios empezó a trabajar en nosotros. Empezó a trabajar esa gracia previniente, esa gracia que mueve, esa gracia que busca salvar al hombre. Y esa gracia comenzó a trabajar y nos dio la capacidad de entender la palabra, nos dio la capacidad de atender a la palabra. Y empezamos a aprender verdades de la Biblia hasta que nos dimos cuenta que la palabra decía que éramos pecadores y que íbamos al infierno. Y al entender esto, nuestra voluntad fue movida a rendirnos a la fe, a rendirnos a Cristo, a rendirnos a la sangre del Cordero que limpia todo pecado. Y esa obra de la gracia de Dios, al creer en Cristo, fuimos regenerados, justificados, renovados, transformados, cambiados. Todo es por el amor de Dios. Nada bueno hay en nosotros. Nada. No privemos en buenos, hermanos. No privemos en santurrones. Quítese la aureola de santidad que está en su cabeza. Por gracia. Por lo tanto, en este versículo, el primer problema es que somos pecadores. Veamos el segundo problema, y que cometemos pecado y practicamos pecado en el caso de no ser creyente. ¿Cuál es el segundo problema? El que practica el pecado, eso es lo primero. Segundo, es del diablo. El hombre, por causa de su primer pecado, fue alejado de Dios, fue alejado de la obra divina de Dios y unido al diablo y a su diabólica obra, adueñándose el diablo de la vida terrenal tuya y de la vida terrenal mía y también de la vida eternal del hombre. Convirtiéndose el hombre en propiedad del diablo por culpa de ese primer pecado, convirtiéndose en esclavo del diablo, convirtiéndose en hijo del diablo. Hermano, quiero que sepa que esta frase, el que practica el pecado es del diablo, esa frase es del diablo, significa literalmente pertenece al diablo, es hijo del diablo. Eso es lo que significa en el original, pertenece al diablo porque es hijo del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo peca desde el principio. El fruto no cae lejos del árbol. Dios no tiene hijos pecadores en práctica, solamente perdonados por la sangre del Cordero. Su único hijo, Jesucristo, santo y puro, no se halló pecado ni engaño en su boca, el Hijo de Dios. Por lo tanto, Dios no puede ser el padre del ser humano. El diablo sí. Porque el diablo peca desde el principio y por la obra funesta, negativa, malévola, perversa, sutil, engañosa, corrupta del diablo que cometió en Adán y Eva, desde entonces todo se transmitió a todo ser humano. Como acabo de leer en Romanos 5:12. Así como el pecado entró en el hombre por Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, que es Adán, y por ese pecado la muerte, la consecuencia, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que, amados hermanos, aquí hay un problema grande. Tenemos que solucionar nuestro pecar y tenemos que solucionar nuestro estatus de hijo del diablo. Primero,
de pecador habitual a pecador arrepentido, casual. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 1:7 dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Primera de Juan, a veces confundo los dos versículos que siempre uso. Primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Perdón, y la sangre, no, estaba equivocado, ese era Apocalipsis 1:5. Primera de Juan 1:7, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y Apocalipsis 1:5 dice, al que nos amó, Dios en Cristo, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, porque he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para quitar las obras del diablo que ha penetrado en el mundo, en el ser humano. Por lo tanto, este constante pecar, esta característica del hombre de convertirse en pecador habitual, tiene solamente una única solución. Cristo solo es capaz para perdonar con su sangre todo pecado, toda maldad. Porque Él fue, es y será capaz de deshacer, anular, quitar, borrar las obras del diablo en nosotros, perdonándonos, busque Colosenses capítulo 2, y justificándonos, y anulando de nosotros el acta que había en nuestra contra. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Pocas veces yo he usado este versículo que me parece interesante. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados, el ser humano por culpa del pecado está muerto. Dios le dijo a Adán y Eva, el día que comas de este árbol ciertamente morirás. Obviamente hablando, cuando comió no murió físicamente. Se refería a una muerte espiritual, separado de Dios para siempre, por la eternidad. Obviamente hablando, la muerte también es consecuencia, la muerte física es consecuencia de todo esto, porque hay un debate si el hombre iba a morir o no iba a morir, no habiendo pecado. Es decir, que hay un debate en esto, pero definitivamente la muerte es consecuencia del pecar, del diablo, de la obra del diablo. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, es decir, no hay una regeneración por dentro, una incircuncisión espiritual. Se refiere aquí como una circuncisión espiritual que es regeneración. Y vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Con Cristo nos dio vida juntamente con Cristo, perdonándoos todos los pecados. Solamente la sangre de Cristo tiene poder y capacidad suficiente para perdonar todos los pecados del mundo, pero aplicable solamente para el que cree. Mira lo que dice el versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Permítame explicarle este versículo. Anulando el acta, un certificado oficial de culpabilidad por causa de tener una cuenta pendiente. Hay un libro, hay un documento, hay un certificado que determina que usted tiene una deuda para con esa compañía o con esa empresa o con esa agencia. ¿Me explico? Hay un certificado que dice que usted tiene una deuda. Y esa deuda a usted lo convierte deudor para siempre, hasta que no la pague.
Delante de Dios tenemos una deuda que es el pecado. ¿De qué manera vamos a poder pagarla? ¿Haciendo obras buenas? Las obras buenas no quitan las malas. Las obras malas tampoco quitan las buenas. Delante de Dios están las buenas y las malas. Entonces, hay un acta, hay un certificado que somos deudores ante Dios por nuestro pecado. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Un historiador dice que cuando un ser humano era crucificado en aquellos años, al lado en la cruz colocaban un papel donde decía todas las delincuencias del hombre, todas las maldades del hombre, y por estas maldades era crucificado. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Es decir, lo crucificaban, pero con un documento oficial que decía, por esto te estamos crucificando, por ladrón, por embustero, por abusador, por sinvergüenza, por engañador, por asesino. Y había ese documento. Delante de Dios, cada ser humano tiene ese documento pendiente. Y la Biblia lo que dice que Cristo, tomando esa acta, tomando ese documento, lo tomó para Él, y al morir en la cruz, ese documento que era tuyo y que era mío, que decía que éramos delincuentes, ese documento quedó clavado en la cruz de Cristo. Y nosotros somos exonerados de la culpa del pecado. ¿Me explico? Esa es la obra. Esa es la obra. Por lo tanto, la solución a este primer problema del pecar y de la práctica habitual del pecar, la solución es pida perdón a la sangre de Cristo, que la sangre de Cristo le perdone, le lave, le quite todo pecado y toda maldad. Es la única respuesta. La religión no puede hacer eso por usted. Leer la Biblia no puede hacer eso por usted. Venir a la iglesia no puede hacer eso por usted. Solamente la sangre de Cristo. Y a través de toda la Biblia se habla del poder de la sangre de Cristo. La misericordia de Dios el Padre para con el hombre es a través de su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Al que no conoció pecado, que es Cristo, Dios por nosotros le hizo pecado a Él, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Me explico? Eso es categórico. Y no hay otra forma de quitar este primer problema. Por lo tanto, convirtiéndonos de pecadores practicantes, voluntarios y disfrutantes, en pecadores circunstanciales, involuntarios y sufrientes, porque antes disfrutábamos el practicar pecar. Ahora sufrimos nuestro casual e involuntario y dañino pecar. Cada día menos, cada día menos, cada día menos. Si pecamos con nuestros pensamientos, pecamos con nuestra mirada, pecamos con nuestra lengua, mintiendo, engañando. Pidamos perdón a Dios con la sangre de Cristo, para que nos perdone y comience una obra de transformación, de restauración, de liberación en nuestra vida. Primer problema, la sangre de Cristo limpia y perdona todo pecado. Y nos convertimos en pecadores constantes, pecadores rumbo al infierno. Nos convertimos en pecadores arrepentidos, que nos duele el pecar, que nos duele hacer el daño y que nos invita a arreglar el problema rumbo al cielo. Primero, de pecadores arrepentidos, de pecadores no arrepentidos a pecadores arrepentidos. El otro problema, de hijo del diablo a hijo de Dios. Hermano, el hombre fue Lucas capítulo 3, búsquelo. El hombre fue creado con la prerrogativa. El hombre fue creado con el regalo de Dios, de ser hijo de Dios.
Lucas capítulo 3, versículo 38. Aquí habla de la genealogía de Cristo, que comienza desde el tiempo de Cristo y va avanzando para atrás, hasta que llega el primer hombre. Y miren lo que dice el versículo 38. Hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán. Y miren lo que dice ahora de hijo de Adán, hijo de Dios. La Biblia dice que Adán fue creado con el estatus de hijo de Dios, de que pertenece a Dios, de que es de Dios, de que hace la obra de Dios. ¿Me explico? ¿Pero qué pasó después? El engaño del diablo cambió ese estatus, transformó ese estatus. Y habiendo sido creado en la imagen de Dios, recto, justo, el diablo engañó al primer hombre, a la primera mujer. Y de hijo de Dios, tristemente, Adán y Eva se convirtieron en hijos del diablo. Y de ahí toda la generación hasta el día de hoy, el ser humano es hijo del diablo. Pastor, ¿qué culpa tengo yo de lo que hizo Adán y Eva? Voluntariamente, tú sigues pecando. Y como yo dije en una ilustración años atrás, allá en Chile hay un río que es el río Mapocho, que cruza por la mitad de la capital, un río grande. Allá arriba, en la cordillera de los Andes, el agua crece linda, limpia, cristalina, transparente, que se puede tomar. Pero poquito más abajo de la naciente, le va llegando a ese río diferentes pequeñas corrientes de otros riachuelos que vienen con sedimentos de industria, del cobre, de la minería. Y ese río que nace nítido y transparente y potable allá en la cordillera de los Andes, al poquito tiempo, al poquito espacio de haber avanzado ese río nítido, le comienza a entrar agua sucia. Y el río se dañó completamente hasta el día de hoy. No es potable. Nació bien, pero los otros ríos lo dañaron. Eso es lo que pasa. Adán y Eva pecaron, y ese pecado fue traspasado a todos los hombres. Y Adán y Eva murieron, y esa muerte pasó a todos los hombres. ¿Me explico? Entonces, el pecado es la primera consecuencia. Y la segunda consecuencia es que el hombre es hijo del diablo. Adán y Eva, al pecar, su estatus, su condición, su posición de hijo de Dios fue anulada, fue derogada, fue invalidada, convirtiéndose en hijo del diablo. Recuérdese lo que acabamos de leer, Eclesiastés 7:29. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Como bien dice un comentarista, el pecado que cometió Adán le costó su condición privilegiada de hijo de Dios, de pertenecer a Dios por siempre, por la eternidad. Le costó un gran precio. Él, el hombre, cambió el Espíritu de Dios por el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios 2:2. Adán, mediante el pecado deliberado y voluntario, perdió su relación con su verdadero padre, y el diablo pasó a convertirse en su padre. Por eso, primera de Juan capítulo 3, versículo 10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Es decir, la Biblia de manera inequívoca, incuestionable, indubitable, dice que la humanidad está dividida en dos hijos, porque tiene cada uno su padre, hijo del diablo e hijo de Dios. Papá diablo y papá Dios. Y ese estatus, por culpa del pecado, todo ser humano, cuando comienza con su pecar consciente, permítame decirle esto brevemente, hay una primera etapa de inconsciencia,
Y hay una segunda etapa de conciencia. En la primera etapa, el niño es inconsciente de lo que hace y de lo que dice. Cada niño tiene edad diferente. Entonces, el niño es inconsciente. Manipula, pero es inconsciente. Miente, porque es inconsciente. No sabe. Pero llega un momento que esa inconsciencia se convierte en conciencia. Y a ese momento de conciencia, deliberadamente ya comienza a pecar voluntariamente. Pastor, ¿y cómo puedo yo darme cuenta cuando mi hijo ya es consciente de su pecado? Pregúntele cuál es su mano derecha y cuál es su mano izquierda. Cuando un niño sabe diferenciar entre su mano derecha y su mano izquierda, entonces ese niño, diferente edad, ha pasado de inconsciente a consciente. Y deliberadamente comienza a pecar. Y se convierte en hijo del diablo. Pastor, mi hijo no es hijo del diablo. Claro que es hijo del diablo porque tú también eres hijo del diablo. Es que ahí no se metió una persona extraña para ser un hijo que no es tuyo. Eres hijo del diablo, eres hija del diablo, tus hijos terminan siendo hijos del diablo. Por la fe en Cristo somos perdonados todos nuestro pecado y ese estatus de hijo del diablo por la fe en Cristo, por la sangre de Cristo somos perdonados y ese estatus se transforma en hijo del diablo a hijo de Dios. ¿Alguien dice amén? Mira lo que dice la Biblia, Juan capítulo 1, versículo 12. Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a quien a Cristo, los que entregaron su vida a Cristo, los que recibieron la obra de Cristo, los que creyeron en Cristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, les dio potestad, privilegio, poder, autoridad, de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino engendrados de voluntad y obra de Dios. Por eso Gálatas capítulo 3, versículo 6, mira lo que dice. Gálatas capítulo 13, versículos 26, dice, pero venida la, 25-26, pero venida la fe, se refiere a la fe en Cristo, ya no estamos bajo ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La Biblia dice que cuando usted aplica fe en Jesucristo y le pide a la sangre de Cristo y le pide a Cristo que la sangre de Él le lave, le quite, le limpie, le borre y le perdone todo pecado, entonces usted se hace hijo de Dios. El bautismo a nadie hace hijo de Dios. Pertenecer a esta iglesia a nadie hace hijo de Dios. Es la fe en Cristo y rendir su vida a Cristo, lavando todos tus pecados con la sangre de Cristo. Eso quita tu estatus de condenación eterna, de hijo del diablo, y te transforma en hijo de Dios para ir al cielo. Primera a los Corintios capítulo 15, creo que este pasaje es categórico. Primera a los Corintios capítulo 15, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Y miren lo que dice el 21 ahora. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, es decir, por Adán, también por un hombre que es Jesucristo, la resurrección de los muertos, esperanza bendita a la venida de Cristo y la resurrección de entre los muertos para todo aquel que cree. Versículo 22, Primera de Corintios 15, 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Quiénes son estos todos? Todos los que creen. Entonces, de hijo del diablo a hijo de Dios, convirtiéndonos de propiedad, de dominio y de hijo del diablo por nuestro pecar, convirtiéndonos en propiedad, en dominio e hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús. Voy terminando, Romanos capítulo 4, con este último versículo. Resumen,
Este versículo, 1 de Juan capítulo 3, versículo 8, nos declara no solamente la obra maligna y perversa del diablo en nosotros, que por su engaño fuimos convertidos en pecadores e hijos del diablo, sino que la segunda parte dice, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer, para anular las obras del diablo. Es decir, de hoy en adelante, por creer en Cristo y por aferrarnos a su obra preciosa de amor y por pedirle a la sangre de Cristo que nos perdone, lave, limpie y quite todo pecado, con su sangre recibimos perdón de pecados, cambio de estatus, hijo del diablo a hijo de Dios, y entonces recibimos vida eterna. Nuestro estatus cambia de hijo del diablo, heredero del infierno, a hijo de Dios, heredero del cielo. Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, nuestro pecado, nuestras transgresiones, nuestra rebeldía, nuestra soberbia. Cristo fue entregado en la cruz para que la sangre de Él perdonara todo nuestro pecado, todas nuestras transgresiones, toda nuestra desobediencia. Y luego dice entonces, y resucitado para nuestra justificación. Entonces, como primer tema de esta pequeña serie, tengo varios temas, pero no los voy a dar todos, es esto. Aunque somos pecadores, y el pecado nos ha dañado por la obra malévola y perversa y sutil del diablo, hay esperanza. Hay esperanza. Puede nuestra vida ser cambiada. ¿A cuántos de los presentes le han dicho en su trabajo o en su familia, oye, pero ¿qué es lo que te pasa a ti que estás cambiado? Ya tú no eres el odioso, la odiosa de antes, tú no eres el mentiroso, la mentirosa de antes, ya tú no eres el adúltero, la adúltera de antes, ya tú no eres el perverso, el molestoso que siempre andaba creando problemas. ¿Qué es lo que pasó en tu vida? ¿A quién le han dicho eso? Porque somos nueva criatura. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todo es hecho nuevo. Y ahora disfrutamos la vida eterna. Disfrutamos esta justificación. Disfrutamos este perdón. Disfrutamos en la gracia de Dios. Tenemos comunión para con Dios el Padre por medio de su Hijo Jesucristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y fue resucitado para nuestra justificación. Somos justificados por el Padre, por la obra de Cristo. Ya no necesitas seguir pecando a la manera del diablo. Puedes encontrar perdón y ya puedes dejar de ser hijo del diablo para convertirte en hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Puesto en pie. Padre, le damos gracias por ser bueno. Le damos gracias porque tanta verdad registrada en su palabra tocante a este tema. Y hay temas y temas y temas y temas en relación a este solo punto. Cristo apareció para deshacer las obras del diablo. Padre, pido que la gracia suya, que el Espíritu Santo tome estas palabras que se han dicho y que cada oyente, joven, señorita, adulto, adulta, papá, mamá, esposo, esposa, creyente, tomemos estas palabras. Y si nuestros pecados no han sido perdonados, que nuestros pecados sean perdonados con la sangre del Cordero. Pídale a Cristo que la sangre de Él le lave, le quite, le limpie y le perdone todo pecado. Y el estatus de hijo del diablo, rumbo al infierno, con una vida perdida, destruida y destrozada terrenalmente hablando, su vida va a cambiar a estatus de hijo de Dios, con una vida renovada, restaurada, transformada, limpiada, perdonada,
convirtiéndose en nueva criatura y convirtiéndose en hijo de Dios que va rumbo al cielo. Permita que la obra salvadora, redentora, santificadora, limpiadora, justificadora, expiatoria de Cristo se aplique a su vida. Y bienvenido a la familia de la fe. Bendice, Padre, tu palabra en nuestros corazones. Gracias por ser bueno. Gracias por amarnos. Gracias por este tiempo. Bendice tu palabra en medio nuestro. Te damos gracias por ella en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, Dios le bendiga.